Mesa de prensa, para saber cómo estuvo la semana aquí en Concepto Radial. Viernes 3 de la tarde. Concepto Radial, interfiriendo tus sentidos. Muy buenas tardes, les saluda Verónica Orihuela desde Concepto Radial, en donde me acompaña Armando Vázquez en la producción. Y bueno, pues le mandamos desde aquí un saludo a Aislinn, que está visitándonos, locutora de Concepto Radial, y un saludo a todos ustedes que estén escuchando esto en podcast o en vivo. Les manda Verónica Orihuela, con mucho gusto, pues un abrazo. El día está nubladón, así que vamos a nublarlo más con las noticias. No es cierto. Vamos a platicar hoy de temas importantes. Uno elemental, que lo vamos a analizar la siguiente semana, tiene que ver con la despenalización del aborto, un día histórico para México el 7 de septiembre. Bueno, ya no tanto por los temblores, pero sí porque ese día pues la Corte dictaminó que pues no era causa de crimen la decisión de tener un aborto. Así que bueno, ese es un tema. El otro es el análisis que haremos con la doctora Eunice Rendón de otro tema relevante, la situación en la frontera sur con los migrantes, eso que han estado viendo ustedes en videos en redes sociales y que se ha compartido y viralizado pues a gran velocidad, cómo han sido tratados sobre todo las caravanas con haitianos, venezolanos, etcétera. Y bueno, ¿qué riesgos representa? ¿Qué contextos? ¿Qué se puede analizar en este tema a nivel derechos humanos y a nivel político? De eso estaremos hablando con la doctora Eunice Rendón a eso de las 3:15 de la tarde. Los datos de contacto para que nos escriban son @Concepto Radial. Si alguien quiere llamarnos, que ya no se usa mucho, puede hacerlo al 5483 2098, 5483 2098. Y bueno, pues vamos arrancando con las notas nacionales. Venga, Armen. Mesa de prensa nacional. Con un presupuesto de 7.08 billones de pesos y una previsión de crecimiento de 4.1%, Rogelio Ramírez, secretario de Hacienda, entregó el paquete económico 2022. El paquete tiene 3 pilares: apoyos para el bienestar de la población más vulnerable, la estabilidad y solidez de las finanzas públicas y el apoyo a proyectos regionales de inversión. El escenario del paquete económico estima un crecimiento de 6.3% al cierre de 2021, con una inflación de 5.7% y un tipo de cambio situado en alrededor de 20.2 pesos por dólar. Importante por la emergencia sanitaria, se incrementó el presupuesto de la Secretaría de Salud en un 27.76% para hacer frente a la pandemia por COVID-19 y en la función de salud, que agrupa el gasto del sector público. El crecimiento es de 15.1% con respecto al presupuesto de este año. El siguiente año, el 2022, prevé que los recursos de la Guardia Nacional crezcan casi un 70%, mientras que para salud subirán 27% y para la Marina 2.6%. Pues en contraparte se proyectó que el presupuesto del Ejército baje 10.8%, el de la Comisión de Refugiados 0.9% y el de Migración 0.1%. Bueno, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, calificó el paquete como muy profesional. El documento que se entregó, dice él, realista, nos permite, dice López Obrador, tener ingresos para financiar obras, programas, y no aumenta la deuda, no aumentan impuestos, no hay gasolinazos, es un buen presupuesto, eso dice López Obrador. 11 países en América Latina ya comenzaron a vacunar a los menores de 12 y 17 años. Argentina, Colombia, Chile, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Paraguay,
Panamá y República Dominicana, Perú y Uruguay. También en Estados Unidos, algunos países de la Unión Europea e Israel, menores están siendo vacunados con Pfizer Biotech. El primer país del mundo en empezar a vacunar a su población desde los 2 años de edad es Cuba, con la vacuna Soberana 02. En Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomiendan la vacunación para niños y adolescentes. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud aconseja la vacunación de los mayores de 12 años, pero solo después de que otros grupos más vulnerables hayan sido inmunizados. En Alemania, la Comisión Permanente de Vacunación recomienda la vacunación contra COVID-19 para los menores de 12 a 17 años, solo en condiciones muy específicas como enfermedades graves. El Gobierno de México aún no ha anunciado un cronograma de vacunación que contemple a los adolescentes. Respecto a los amparos presentados para el regreso a clases, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dijo que por cada dosis de la vacuna contra COVID-19 que se desvía hacia un niño o niña a través de amparos, cuyo riesgo es menor, se le quita la oportunidad a quien tiene un riesgo mayor. En otras cosas, el 7 de septiembre se inscribirá en la historia de México como el día que se despenalizó el aborto a nivel nacional. Con una votación unánime, la Suprema Corte de Justicia votó a favor de la decisión propia de las mujeres a interrumpir el embarazo. Se trata, dijo el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Corte, de una nueva ruta de libertad, claridad, dignidad y respeto y un gran paso en la lucha histórica por la igualdad y el ejercicio de sus derechos. Estados como Coahuila no podrán encarcelar a la mujer que decide interrumpir su embarazo. Desde el 2007, en el Distrito Federal, hoy en Ciudad de México, se había dado este paso que después se extendió a Hidalgo, Veracruz y Oaxaca. También fue votado sacado, o sea, invalidado, un artículo del Código Penal en Coahuila que parecía considerar la violación como producto del seno matrimonial, algo menor a una situación criminal. O sea, como si hubiera niveles, ¿no? Pero bueno, así que se va a caer, ya se está cayendo y así dicen las colectivas feministas. El empresario Alejandro del Valle, actual presidente del Consejo de Administración de Interjet, fue detenido por el delito de fraude genérico. Del Valle es socio de Miguel Alemán Magnani, dueño de la aerolínea que se ha declarado en quiebra. A su vez, el empresario está prófugo, ya que se le acusa de defraudar a Hacienda por casi 65 millones de pesos. Mesa de Prensa Internacional. Bueno, mientras en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la despenalización del aborto, Estados Unidos demandó al estado de Texas, luego que este último aprobara una ley que prohíbe abortar a partir de la 6ª semana de gestación. La demanda, presentada por un tribunal federal de Austin, alega que la ley del aborto viola la cláusula de supremacía de la Constitución que establece que la Constitución de Estados Unidos y la ley federal generalmente tienen prioridad sobre las leyes estatales. Estados Unidos tiene la autoridad y la responsabilidad de garantizar que Texas no pueda evadir sus obligaciones bajo la Constitución y privar a las personas de sus derechos constitucionales mediante la adopción de un esquema estatutario diseñado específicamente para evadir los mecanismos tradicionales de revisión judicial federal, cita la demanda presentada por el Departamento de Estado. Bueno, y para el análisis de hoy, ya por ahí nos brincamos una parte, pero bueno, quiero ir antes del análisis a la Fiscalía de Nicaragua, que acusó al escritor Sergio Ramírez de incitar al odio y luego ordenó su detención, ¿no? Bueno, ordena su detención con esta acusación, que bueno, además de argumentar que
la soberanía y lavado de dinero, o sea, está contra la soberanía y el lavado de dinero haciéndose en manos de Sergio Ramírez, y acusaciones similares a las que se han utilizado para decenas de opositores en el gobierno de Daniel Ortega, que busca reelegirse a toda costa en los comicios de noviembre. Este premio Cervantes de 2007, Sergio Ramírez, este gran escritor, se encuentra en el exilio y replicó en un video publicado en Twitter: no es la primera vez que ocurre en mi vida. En 1977, la familia Somoza me acusó por medio de su propia fiscalía y ante sus propios jueces de delitos parecidos a los de ahora: terrorismo, asociación ilícita para delinquir, atentar contra el orden y la paz, cuando yo luchaba contra esa dictadura, igual que lucho ahora contra esta. Lo curioso aquí, estas son palabras del escritor Sergio Ramírez, lo curioso aquí es que Sergio Ramírez luchó al lado de Daniel Ortega contra Somoza y bueno, fue su vicepresidente, y ahora pues pasan estas cosas que suceden cuando hay poder, ¿no? Cuando hay mucho poder. Así que bueno, pues a ver cómo suceden las cosas en Nicaragua. Vamos al análisis. Análisis y entrevista. Bueno, pues ya habrán visto ustedes algunos de los videos. Una tercera caravana pues de cientos de migrantes partió el jueves 2 de septiembre de Chiapas rumbo a Estados Unidos, misma que fue dispersada. Esa caravana llegaba luego de que otros 2 intentos que también fueron disueltos por las autoridades. En el tercer grupo, o sea, ya había habido otras 2 grandes caravanas, y en el tercer grupo, este último, conformado principalmente por haitianos, venezolanos y nacionales de otros países centroamericanos, cuyo paso quedó bloqueado por las autoridades locales. La Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, la COMAR, tiene registradas 18,883 solicitudes de asilo de población haitiana solo durante este año. Se trata ya de la segunda comunidad más numerosa en pedir protección, solo superada por los hondureños con casi 30,000. La COMAR es uno de los puntos clave para los haitianos, que como no tienen documentos, recurren desde luego pues a la petición de asilo como un mecanismo para ser regularizados. Pero muchos dejan claro que su objetivo es llegar a Estados Unidos. El gobierno mexicano dice que migrantes en situación irregular se han triplicado respecto a 2020, al año pasado. Se han identificado a 147,033 migrantes en condición irregular entre enero y agosto en 2021. Hasta junio pasado, el gobierno mexicano había desplegado a 7,693 militares en el sur del país para control migratorio, de acuerdo con el tercer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El presidente Joe Biden, aquí nos perdimos un poco. El presidente Joe Biden asignó a la vicepresidenta Kamala Harris al frente de esta misión, objetivo con el que recientemente se visitó México y Guatemala en un primer acercamiento. AMLO aseguró que escribirá a su homólogo estadounidense Joe Biden para insistir en que Washington contribuya a proyectos pues donde se desarrolle la región, que ayuden a erradicar la migración forzada. Además, abogó por visas temporales de trabajo para los centroamericanos que huyen de sus países. Las nuevas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador sugerirían una posible ruptura por la estrategia de contención que su país ha estado empleando a instancias del gobierno de Estados Unidos y desde la administración de Donald Trump. El viernes pasado, el secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, afirmó que el principal objetivo de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional es detener toda la migración
y cubrir la frontera norte y la frontera sur con soldados, o sea, los dos lados. El Instituto Nacional de Migración afirmó estar comprometido con el respeto irrestricto a sus derechos de las personas en contexto de movilidad, sin menoscabo de su condición social, política y económica, aunque en los últimos días se documentaron operativos contra caravanas migrantes que dejaron un número indeterminado de personas detenidas y lesionadas. También el Instituto Nacional de Migración propuso la creación de un campamento al que añadió el apellido de humanitario, es decir, sacar a los migrantes haitianos de sus precarios cuartos y meterlos todos en una especie de refugio. Para esta idea, la institución que dirige Francisco Garduño quiso involucrar al ACNUR y a la Pastoral de Movilidad, mismas que se desligaron ahí definitivamente casi inmediatamente. Y bueno, hoy en el marco de la inauguración de la segunda reunión plenaria entre la Conferencia Regional de Migrantes, la CRM y Sudamérica sobre migraciones, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, destacó la relevancia de abordar la protección a las garantías básicas de esa población. Expresó que México ha impulsado un plan de trabajo para fortalecer la gobernanza migratoria de la región y fomentar la integración plena de personas en contextos de vulnerabilidad. Bueno, pues así están las cosas en cuestión de migración. Vamos a ir a una pausa musical en lo que contactamos a nuestra invitada de hoy, que la estamos esperando por aquí, pero vamos a ver qué sucedió. Regresamos a Mesa de Prensa. Sembraste en mí y hoy me toca a mí tu caminar tengo que cuidar cada paso que das y en tus sombras dejaste atrás, dolor, siempre quedará. Te encontraré para significar cada paso que das y en tus sombras y en tus sombras y en tus sombras
Mesa de prensa. Conversando a fondo. Bueno, pues estamos en espera, ya contactamos a la doctora Eunice Rendón. Un saludo a nuestros queridos coconductores, Diego Puente, que es su cumpleaños hoy. Felicidades, Diego Puente. Y bueno, pues estamos en espera de esta conexión, ya hablamos con ella y quedamos ya conectarnos. Hicimos una solicitud para entrevista hace un momento y entiendo que por aquí nos íbamos a conectar. Ya está por aquí la doctora Eunice Rendón. La doctora Eunice Rendón es doctora en Sociología Política y Políticas Públicas por el Instituto de Estudios Políticos de París. Bueno, lo dije así porque el nombre en francés, doctora, sí está como interesante en mí diciéndolo yo. Entonces, bueno, una larga trayectoria en el servicio público, columnista también del Reforma. Bienvenida, doctora Eunice Rendón. Muchísimas gracias. Te saluda Verónica Orihuela. Hola Verónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Ay, creo que ya me estaba yo ahí retroalimentando. ¿Me escucha bien, verdad? Sí. Perfecto, pues estamos con este tema que ha estallado en la cuestión de migración, que es el análisis que corresponde a esta semana, y al que dedicaste has dedicado la columna del Reforma, una columna muy interesante este 5 de septiembre. ¿Podríamos hablar, doctora Eunice Rendón, de una crisis migratoria como tal? Pues mira, Verónica, creo que en estos momentos sí podemos hablar de una crisis humanitaria, sobre todo en el tema de migración, con estas escenas que estamos viendo en nuestra frontera sur del país y también con algunos de los escenarios que tenemos en la frontera norte derivados de la concentración pues masiva de migrantes en ambos puntos fronterizos, mucho a partir de los factores de empuje que siguen presentes en Centroamérica, que se han generado nuevos factores de empuje, muchos relacionados también con los desastres naturales, por ejemplo, a Haití y a la situación compleja que ya se vivía en el país con el asesinato del presidente y con todo lo que ya conocemos. Se le sumó el terremoto. También sabemos que a Centroamérica durante 2020 pues fue, además de todo lo de la pandemia, la crisis económica, el riesgo a perder la vida por la violencia homicida que existe en estos países y que no hay que perder de vista. Además de eso, se unió el tema de dos huracanes importantes, ETA y OTA, que devastaron la región. Entonces, bueno, son diversos los factores que siguen empujando a la gente a migrar y vemos mes con mes cómo hay un repunte en este flujo. El año 2020 fue atípico por las condiciones que teníamos, pero desde mediados de 2020 a la fecha, cada mes hay un repunte en ese flujo migratorio, lo cual sí nos lleva a considerar que tenemos esta crisis humanitaria de estas personas que están saliendo de sus países. Sí, y que además, doctora Eunice Rendón, pues viene a desatar un problema pues también muy fuerte en el tema de los derechos humanos. Es decir, la forma en la que se enfrenta esto, pues ha sido realmente muy, muy violenta. ¿Cómo puede México enfrentar pues una crisis de este tamaño? Sí, pues como bien dices, entonces por un lado tenemos estas políticas y estas causas en los países de origen, pero también se combina con las políticas de Estados Unidos que han sido cada vez más restrictivas y todo eso termina teniendo un impacto en México y en algo que tú mencionabas hace un momento, que la violación también que hemos visto de manera repetida de los derechos humanos de estos migrantes por parte de las autoridades. Al parecer, tanto con Trump como con Biden, México ha decidido ser el muro también o parte de este muro para los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, pero pues sin respetar los derechos humanos de estas personas. Varias eventualidades se han dado en estas semanas,
por parte de algunos agentes del Instituto Nacional de Migración, de la propia Guardia Nacional, y tampoco extraña, Verónica, porque el tema de la contención, como hoy estamos en esta política que nos han mencionado tanto el presidente, el canciller, etcétera, la contención requiere de elementos muy especializados que no tenemos técnicamente para no violentar los derechos humanos. Realmente, si queremos hacer una política de contención, tendríamos que tener formados a toda la Guardia Nacional y a los agentes del Instituto Nacional de Migración en temas de proximidad, en temas de mediación, en temas hasta de poder, en caso de ataques o de cualquier eventualidad, poder hacer detenciones sin violentar los derechos humanos de estas personas y sin dañarlos físicamente. Entonces, todo esto requiere un alto grado de especialización que no estamos teniendo, y entonces está derivando en estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que las hemos visto en la parte física, pero también creo que en el lenguaje. Se filtraron algunos videos con un lenguaje muy agresivo, muy inhumano, muy degradante por parte de también las autoridades migratorias, que, o sea, lejos de cumplir con la tarea que tienen, que es o proteger los derechos humanos de los migrantes, bueno, están teniendo esta actitud degradante. Sí, estamos hablando en mesa de prensa con la doctora Eunice Rendón. Muchas gracias. Una pregunta, no pues. Te escucho. Estamos hablando aquí en mesa de prensa con la doctora Eunice Rendón. ¿Ahí me escuchas? Perfecto. Ya. A ver, ¿qué podríamos hacer negociando con Estados Unidos? Porque además, por si fuera poco, bueno, ayer hubo una reunión, ¿no? Hay una reunión con Estados Unidos para ver los avances del TEMEC. Se trata de filtrar el tema, pero en realidad no se puede. Se habla en algunos informativos se habla de que los dos países apuesten por un plan verde. Desde luego no es Sembrando Vida, ¿no? No es el Sembrando Vida del Observador, porque ya Biden le dijo que no, y también les dijo no hay lana, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer desde, digamos, una perspectiva política en este aspecto? Porque además sí hay como varias dimensiones. La política, pues es una de las más importantes, ¿no? Pues efectivamente lo que vimos reunión, ¿no? Para los temas comerciales, en donde también, pues como bien dices, y tanto más bien el comunicado de la Casa Blanca nos deja ver que hubo alguna discusión de los temas migratorios. Sin embargo, ayer el canciller Ebrard pues resbaló básicamente todas las preguntas relacionadas con el tema migratorio, regresaba a otros puntos, no contestó que se hablaron del título 42, no contestó que se hablaron de la violencia en la frontera sur. Lo único se limitó a decir, dimos una carta en la que pedimos que se apoyen los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida en la región, ¿no? Como si esto fuera también a cambiar realmente las causas de fondo. Y también mencionó que el presidente está proponiendo que den visas de trabajo, que es parecido a un programa que ya existía, que era el tema de bracero, por ejemplo. Algo similar es lo que México está pidiendo, y no está mal, Verónica. Sin embargo, me parece que es limitada la visión si creemos que de esta forma se va a resolver esta crisis que tenemos hoy frente, porque aunque sí sea muy importante y tenga razón el presidente en que hay que ir a las causas de la migración, de los factores de empuje para que sea una opción y no una obligación, como decía el canciller, tenemos que ser realistas, y la realidad es que hoy van a seguir migrando las personas porque las condiciones que tienen en sus países de origen pues no son las adecuadas, y muchos de ellos prefieren contraer covirus, correr el riesgo que los ataque una Guardia Nacional o la policía también militarizada en las fronteras tanto de México como Guatemala. En fin, prefieren correr todos los riesgos que ya hemos visto antes que quedarse y quizá morir de alguna amenaza que ya tienen más cercana en el país de origen. Y ante eso creo que no estamos proponiendo soluciones viables. Requiere de un esfuerzo de países de origen, de países de tránsito, de países de acogida y de los organismos internacionales para verdaderamente poder dar una respuesta integral, como también la observación, aunque tardía, pero que llegó de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con todo lo que pasó en la frontera sur, pues justo es lo que está pidiendo, una respuesta integral a lo que está pasando. No basta con tener una
contención y a muchos guardias nacionales ahí, sino tenemos que tener también una respuesta del Estado en materia de salud, en materia de desarrollo social, de educación, de integración. No podemos estar nada más diciendo que cada vez aumentamos más el refugio, porque hemos transitado de tener hace apenas 5 o 6 años 7,000 solicitudes a hoy estar cerrando este mes con más de 80,000 solicitudes, ¿no? Que va a ser el año con mayor número de solicitudes en la historia del país, pero con el mismo presupuesto de 44 millones, que ayer vemos que sigue idéntico, ¿no? Según lo que propone este paquete económico. Y bueno, no podemos hacer eso si no estamos pensando en una respuesta integral, y creo que México debería estar más hacia esa, pidiendo recursos materiales y humanos. También Estados Unidos, si hemos aceptado ser su muro, tendría que ser bajo otras condiciones. Pues sí, hemos aceptado ser su muro en condiciones en las que la pregunta sería, hay que reconfigurar el Instituto de Migración, o sea, hay que hacer una reconfiguración de todo esto, y tenemos los recursos para ello. Pues actualmente no tenemos los recursos para ello, como o sea, decía, económica, sí, no, económicamente. económicamente. O sea, México está ahorita tratando de absorber mucho lo que antes iba Estados Unidos, volviéndose un país de acogida más que de tránsito para muchos de los migrantes, pero no estamos poniendo ni recursos ni políticas públicas para poder afrontar el reto que eso significa. Pues doctora Eunice Rendón, un panorama, la verdad es que pareciera no tener salida, de modo que no me deja otra opción que preguntar, ¿hay algún ejemplo de políticas públicas que se siga en algún país que podamos, digamos, abordar y en el que podamos tener, digamos, la atención y el enfoque? Pues mira, hay algunos ejemplos, sí, por ejemplo, en Alemania algunas cosas se han hecho en materia también de integración, incluso en su momento en Turquía, que funcionó también para, pues como una especie del muro con Europa, pero con recursos humanos y materiales en cambio. Entonces sí creo que hay algunas buenas prácticas que pudieran considerarse, y sobre todo quizá armar una respuesta entre todos los expertos de los organismos internacionales que también tanto reclamaron el tema, y no olvidarnos que tanto México como Estados Unidos tienen compromisos internacionales humanitarios con los que hoy ninguno de los dos países está cumpliendo. Pues sí, prueba de ello, las grandes caravanas. Pues doctora Eunice Rendón, muchísimas gracias por este espacio, un espacio de análisis que dedicamos cada semana a un tema que nos parece de elemental relevancia. Desde luego estaba el tema de la despenalización del aborto, pero nos pareció esta semana que el asunto de los derechos humanos vulnerados aquí requería un análisis y una atención del nivel que le has dado. Muchísimas gracias. Y esperamos poder contactarte de nuevo en adelante a ver cómo evoluciona la situación. Muchas gracias a ti, Verónica, y bueno, pues vamos a seguir viendo cómo se desarrolla esta política en México. Y algo importante que no mencionamos nada más para dejarlo sobre la mesa, no olvidemos que son sobre todo núcleos familiares lo que está migrando hoy. Hay mucha niñez migrante, y ahí también el interés superior de la niñez lo tenemos que hacer valer en las políticas y acciones que se lleven por parte del Estado mexicano. Y de muchos estados, ¿no? También hay una última pregunta. ¿En dónde quedan organismos como la ONU, en fin, todos estos organismos internacionales, en dónde quedan? Porque sí me ha dado la impresión de que a últimas fechas estos organismos están como hechos a un lado, ¿no? Sí es un llamado importante ahí. Sí, creo que sí ha habido un llamado de atención a las autoridades, sí ha habido un reclamo de la ONU, de todos los organismos especializados, pero como bien dices, creo que más allá del reclamo y de estos llamados de atención que son necesarios, tendría que haber ya también una planeación conjunta y un enfoque prioritario desde estas organizaciones a este que es un tema mundial que va a seguir siendo, como decíamos, una realidad que tenemos que atender. Sí, y un apoyo económico también ahí, porque pues está complicado. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Eunice Rendón. Te agradezco muchísimo la conexión, y bueno, pues esperamos poder hablar nuevamente en adelante. Muchas gracias a ti, Verónica. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Seguimos en Mesa de Prensa con Juan Sebastián, que ya está aquí para los deportes. Mesa de Prensa. Conversando a fondo.
Deportes. Mi querido Juan Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Interesante episodio. Oye, Juan, ¿tú cómo viste tu opinión sobre este episodio en Brasil? Que fue una cosa verdaderamente desafortunada, ¿no? Pero tú, ¿cómo lo viste? ¿Habrá sanciones? ¿No habrá sanciones? ¿Cómo está el asunto? Pues definitivamente fue un episodio vergonzoso, tanto para las federaciones de ambos países como para la Conmebol, porque se ha vuelto como un juego de echarse la culpa. Definitivamente ambas federaciones actuaron de manera errada. Argentina por traerse a estos jugadores que, aunque la liga inglesa no había dado el permiso para que salieran, ellos se salieron, y el no haberlos, por decirlo de cierta manera, declarado al llegar a Brasil, mintieron en sus formatos de entrada para poder jugar. Entonces, pues ese es el error. Eso es definitivamente un error. Pues podríamos decir que está haciendo casi trampa a Argentina, porque Brasil, por su parte, él tiene muchos jugadores muy importantes para la selección en Inglaterra, y ninguno de ellos se estaba valiendo con jugadores de la liga local, y aún así se presentaron y no presentaron a nadie de la liga inglesa, lo que pues muestra que era como que ganas de, digámosle, hacer trampa por parte de Argentina. Pero Que pues hizo mal sacarlos en Brasil, pleno partido sí está muy rudo, ¿no? a eso iba, claro. Lo que hizo mal Brasil fue el show, ¿sí? Pudieron haberlos hecho desde antes. Dijo Scaloni, el director técnico de Argentina, que ellos nunca les dijeron nada. Por su parte, la autoridad sanitaria brasileña dijo que fueron a buscarlos al hotel, pero ya se habían ido. Entonces, pues ahí no se sabe, está la investigación de la FIFA, ya recibieron los reportes de los árbitros, y pues a ver, pero sí deberían tener, pienso yo, un castigo ejemplar para que no se repita esto, ambas federaciones. Vaya, pues sí, vaya episodio, histórico, la verdad, de estos que hay en el fútbol, que sí dices que, ¿qué tienen en la cabeza? Pero bueno, pues muchísimas gracias, Juan Sebastián, en los deportes. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Gracias. Claro, un saludo a todos. Hasta luego. Bueno, pues continuamos. Cultura. Pague por adelantado y no sepa dónde va a ubicarse la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, que va a estar en exposición. Bueno, la exposición la Capilla Sixtina de Miguel Ángel llega a la Ciudad de México, pues esta exposición que se considera como única y que te invita, dice en su leyenda, a sumergirte en el universo de la obra maestra más grande de Miguel Ángel. Observa el fresco más impresionante del mundo desde una perspectiva totalmente innovadora, creada por los organizadores de las mejores exposiciones temáticas, Star Trek, Tutankamón, Titanic, Frida Kahlo, Michael Jackson y más. Es la única manera de poner estos juntos, pero bueno. Desde octubre estará esta exposición, por eso digo que pague por adelantado, porque ya se pueden comprar los boletos que cuestan 200 pesos por persona, y pues dice ahí que no hay lugar. Entonces es muy gracioso porque pues no sabemos si sí va a estar la Capilla Sixtina o si no, pero bueno, pues en esas anda este asunto de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, que se expondrá al parecer en un lugar pues que aún no es conocido. Es muy misterioso esto. Vayan ustedes a saber qué pase. Bueno, en otras cosas, pues para marcar el regreso del MOAC, de este Museo de Arte Contemporáneo en la UNAM, traen la 100 del MOAC, una exposición que de verdad no se pierda porque tiene piezas muy, muy interesantes. Y bueno, pues en esa exposición se presentan precisamente 100 piezas de su acervo,
y el museo presenta su colección como un discurso múltiple, guiado no por una línea temática, sino por la relevancia que ciertas obras y autores tienen ya en la conciencia del arte contemporáneo en México. De ahí que apostamos por proponerle al espectador un conjunto de obras que consideramos imprescindibles en la historia de arte reciente. La 100 del MOAC es una muestra pues de la selección de estas piezas que está desde que abrieron en junio, el 12 de junio, y que termina el 10 de octubre. Bueno, en otras cosas viene el Retro Fest, que es con este bazar del juguete retro, en un lugar más hipster no podría ser, ahí en la colonia Roma Norte, en Córdoba y Orizaba, en el metro, cerca del Metro Hospital General, el 12 de septiembre, o sea, el domingo, de 11 a las 6, de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde. Dice que los expositores traerán los mejores coleccionables para niñas y adultos de personajes favoritos. Está He-Man, está los Thundercats, Playmobil, Star Wars, y yo solo quiero al Capitán América, pero real, y todo lo relacionado al mundo vintage. Si vendes juguetes retro, artículos, playeras y todo lo referente al mundo del coleccionismo, esta es tu oportunidad para participar en esta nueva sede. Uy, yo que tiré todas mis cosas. La Barbie se quedó en la basura. Bueno, y así va a estar esto. ¿Cómo estás, mi querido Quique Figueroa? ¿Tú vas a llevar tus juguetes o qué onda? ¿O ya te quedas con ellos? No, yo me quedo con ellos. Acá tengo mi juguetería enfrente de mí. Saludos a todos, Vero. Qué gusto saludarlos a todos en mesa de prensa. Feliz cumpleaños a Diego Puente, que hoy es su cumpleaños. Pues bueno, traemos recomendaciones de cine muy variadas, mi querida Vero. La primera es Riesgo Bajo Cero, es una película de Jonathan Hensleigh. Miren, nada más para que no se la tomen tan en serio, es el guionista de Armageddon. Entonces, pues ya a partir de ahí pueden pensar un poco lo que sea. Pero es una película que la verdad resulta muy entretenida, es protagonizada por Liam Neeson. Ya saben que Liam Neeson contra lo que le pongan se pelea y contra lo que le pongan, justamente como está nuestro productor, pues él puede contra todo, ¿no? Es una cinta ligera, llena de acción, es una trama en la que se nos presenta unos mineros que quedan atrapados y Liam Neeson junto con otros dos personajes, uno de ellos Lawrence Fishburne, ahora que también anda muy de moda en Matrix, el Morfeo de Matrix, tienen que transportar tres equipamientos muy pesados en unos trailers que yo no sabía que existiera esto en Canadá, que son unas carreteras de hielo. Entonces tienen que cruzar por estas carreteras de hielo y pues bueno, con la fragilidad de que esto se pueda romper. Demasiada acción y sí, hay un momento en el que Liam Neeson contra los enemigos humanos dice, ahora estoy enojado. Estaba viendo la función de prensa y bueno, toda la gente estaba así de aplaudiendo, así de, ahora se enojó, ya va a entrar lo bueno. No, bueno, ahí está, Riesgo Bajo Cero, se puede ver en cines. Clases de Historia es la segunda recomendación, es de Marcelino Islas, es una película protagonizada por Verónica Langer, una actriz con un gran cartel, y Renata Vaca, una youtuber. La verdad es que es una película muy interesante, son dos historias de dos soledades que se encuentran. Verónica, el personaje de Verónica tiene cáncer y el personaje de Renata vemos que pues, es un personaje con una historia familiar un tanto rota. Es una cinta acentuada por silencios, aunque la música está muy presente. De hecho, hay un homenaje al gran Oscar Chávez que se nos fue el año pasado. Y bueno, finalmente es una película muy interesante también con algunas imágenes muy interesantes como las de Villa de Tezontepec, que termina siendo la parte final de la cinta. Y finalmente arranca Talento Emergente, que es uno de los tres ciclos grandes de Cineteca Nacional. Está la Muestra Internacional de Cine, está el Foro Internacional de Cine. Bueno, Talento Emergente lo que hace es promover a los nuevos cineastas y Talento empieza con una película que se llama Corazón de Mezquite, de Ana Laura Calderón. Es una película muy interesante en la que se nos presenta la historia de Lucía, de la comunidad Lloreme en Sonora, quien busca tocar el arpa, pero no solamente tocar el arpa por un sueño musical, sino porque termina siendo algo importante para ella. Su papá es arpista, pero lo considera un arpista triste por algo que sucede en su familia. Es una cinta que promueve la tradición oral, que mezcla magia,
que aborda también el proceso de duelo de una familia y de una comunidad, y sobre todo que termina también pues poniendo sobre la mesa los nuevos colonialismos, ¿no? Ahora que estábamos conmemorando 500 años de la caída de México Tenochtitlan, pues bueno, hay nuevas formas de colonialismo y esta película los pone sobre la mesa. Talento Emergente está en las salas de Cineteca hasta el 27 de septiembre, arranca hoy, 10 de septiembre, y un anuncio importante nada más para que no se saquen de onda. Ya los cines ya están con 100% de sala de butacas llenas, yo me saqué mucho de onda, he de decirlo, y la Cineteca Nacional con 75%. Váyanse cuidando, vienen las fiestas patrias, pero bueno, finalmente vayan con los debidos cuidados y bueno, pues ahí están las recomendaciones para este fin de semana, mi querida Vero. Muchísimas gracias. Esto de los cines está pues de sorpresa. Qué bueno, porque la industria se ha visto muy afectada, Sí. la de la producción y la de exhibición. Entonces, los cines tendrán que hacer pues algunos malabares, porque la gente ya se acostumbró a ver películas en Netflix y bueno, en todas estas plataformas. Por cierto, vi la última ronda, o una ronda más se llama, ¿no? En Que, Netflix está que, disponible. sí, qué buena película, sí, siento que la voy a ver dentro de 10 años y me va a dar una flojera atroz, pero esta vez me gustó muchísimo. O a lo mejor me identifico con el personaje, ¿no? Sí, quizá estamos en ese estado, no diremos Sí, más. exactamente. Mucha profundidad en el tema, hay mucha profundidad en el tema. Pareciera una cosa banal de aburrimiento en la persona, pero de fondo pues son estas rutinas y todo esto que va conformando nuestras vidas y haciéndolas completamente rutinarias, ¿no? Y pues, Sí. en Y fin. Mikkelsen es un gran actor, un gran actor con una gran presencia física, tiene un rostro muy particular y la verdad Ujú. es que también cualquier trabajo en el que él esté involucrado, pues vale la pena echarle un ojo. Y la danza, ¿no? La escena de la Sí. danza, no se la pierdan, es maravilloso. Por eso se merece como 20 Óscares. Hay que quitárselo a Sandra Bullock y dárselo a él. Bueno, nos vamos, mi querido Quique, vámonos. Chao, hasta la próxima. Gracias, gracias Juan Sebastián, gracias Armando Vázquez. Quiero agradecerle a Sara Mota en la redacción, a Jesús Franco, que fue nuestro jefe editorial esta semana, también estuvo en la redacción. Mi querido compañero de conducción, Diego Puente, te mando un enorme abrazo. Espero estés descansando y no estés escuchando esto. Nos vemos. Se despide Verónica Orihuela. Nos escuchamos la próxima semana. Mesa de prensa. Para saber cómo estuvo la semana, te esperamos el siguiente viernes a las 3 de la tarde.